El 8 de agosto se pondrá en discusión en sesión del Senado de la Nación el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ya tiene media sanción en diputados. Desde hace varias semanas en plenario de comisiones de la Cámara Alta, los senadores están escuchando a referentes y especialistas a favor y en contra de la norma. De esas exposiciones elegimos dos para compartir. En primer término, escuchamos a la doctora en Ciencias Jurídicas, Úrsula Basset, argumentando en contra de la aprobación de la ley. Antes que nada quería decirles que estoy muy agradecida de que me permitan estar hoy aquí para pensar conjuntamente una solución para los problemas que se nos plantean. Quiero ofrecer tres pequeñas contribuciones en tres pequeños pasos en realidad. Primero, pensando en la mujer vulnerable que debe llevar adelante un embarazo en conflicto, un embarazo sufriente. Segundo, a partir del impacto que una ley como un proyecto de ley como el que se propone tendrá en la regulación de la familia si se aprobara. Y en tercer lugar, me gustaría pensar en el impacto que tiene un proyecto de ley de aborto en el sistema jurídico total. Son tres pasos, tres pequeños pasos que me gustaría vincular con tres valores que se presentan en el artículo 6 del proyecto, que son el valor de la vida, el valor de la autonomía y el valor de la dignidad. Esto significa algo que quisiera poner de resalto especialmente, y es que tenemos coincidencias, que no son opositores y favorecedores de la ley, sino que somos un país que debe afrontar juntos los problemas que tiene y que tenemos muchas coincidencias. Estoy segura que estas tres cosas nos preocupan, estoy segura que a todos los que estamos aquí presentes, cualquiera sean nuestras ideas, nos preocupan la vida de las mujeres, la autonomía, la dignidad, nos preocupan las mujeres vulnerables, nos preocupa la regulación de la familia y nos preocupa el impacto de esta ley en el sistema jurídico total. Espero poder decirlo bien para que pueda servirle a alguien lo que traigo para ustedes. El primer punto, la protección de la mujer vulnerable. El proyecto de aborto no protege a la mujer vulnerable, no la protege, no es el sujeto de regulación de la ley. Este proyecto de ley está fundado sobre la idea, sobre un modelo de mujer que en realidad es libre, autónoma y que puede tomar decisiones y que está en plena condición como para afrontar una decisión tan grave como la de abortar y puede hacerlo con plena libertad de consentimiento informado, que puede entender lo que le están diciendo, que puede manejar los efectos del misoprostol, que como ustedes saben es una medicación compleja de manejar, que produce hemorragias, que hay que detectar los síntomas, que tiene capacidad cultural y personal como para manejarse en estas cuestiones, que tiene recursos para manejar la medicación y estas consecuencias y que en realidad está libre de presiones, que puede decidir con libertad. No se refiere, en cambio, a esas otras mujeres, que son las que a muchos nos preocupan, que son las vulnerables, las pobres, las que están solas, las que sufren presiones y las que no tienen a nadie a quien las ayude. Este proyecto deja solas a esas mujeres, no las acompaña, las deja solas. Voy a volver sobre esto, no terminé con este punto. Este proyecto tampoco acompaña a las que tienen dudas y sufren presiones, porque esas mujeres que sufren presiones, yo había propuesto en algún proyecto que puse a consideración la posibilidad de penalizar el delito de inducción al aborto, ¿no? Las mujeres que sufren presiones y que sufren presiones del médico, que sufren presiones del padre que no se quiere hacer cargo del hijo, que sufren presiones del entorno, de los propios padres, un adolescente que no quiera que su hija, unos padres que no quieren que su hija adolescente dé a luz y la hija se oponga, que sufren presiones, no protege las presiones y por eso no protege a esa mujer que está vulnerabilizada en esa situación. Tampoco protege al adolescente, a las adolescentes comunes que quedan embarazadas y que son objeto de presión del novio, de los padres, de los demás, porque en realidad las deja solas a la hora de decidir. Y en tercer lugar, tampoco protege a la peor de todos los casos, que es la adolescente abusada. Este proyecto cierra el ciclo del abuso sobre la mujer abusada, cierra el ciclo del abuso sobre la niña
abusada. Porque como la niña, según este proyecto, podría ser llevada a abortar de la mano de un referente afectivo, podría ser perfectamente llevada a abortar de la mano de su propio padrastro y así seguir adelante con el abuso sin ninguna consecuencia de acompañamiento de un Estado que así se transforma en ausente. Este proyecto no es un buen proyecto, es un proyecto que se olvida de los pobres y de los vulnerables y que genera un derecho para mujeres de clase media alta urbana, solventes y libres. Yo quisiera que pensemos en un proyecto que se focalice principalmente en el segundo caso. Entonces, ese es mi primer punto que tiene que ver con el derecho a la vida de las mujeres más vulnerables. Voy a mi segundo punto. Mi segundo punto tiene que ver con la libertad de la mujer y, en ese sentido, con el impacto de la regulación en el derecho de familia. Permítanme una anécdota. Soy profesora en primer año de Derecho en la materia que enseña persona humana. Debatimos con los alumnos sobre el estatuto de los animales, la inteligencia artificial, la robótica, pero también este cuatrimestre hemos propuesto a los estudiantes hacer un seguimiento del debate del aborto e involucrarse activamente en él. Una estudiante con posición favorable a la despenalización me pregunta: ¿qué pasa si la madre decide llevar adelante el embarazo y abandonar al hijo nuevo? Le contesto: se trata de un delito penal, de abandono de personas. Me dice entonces: ¿no lo puede dar en adopción? No puede, le digo. Continúa, porque es una joven sagaz, va a ser una gran abogada. Continúa: no entiendo, ¿puede abortarlo y no puede decidir darlo en adopción? Entonces yo le digo: sí, porque no tenemos leyes que lo permitan. La adopción solo puede consentirse después de los 45 días del nacimiento. Más aún, podría cometer un delito si entrega al niño a un tercero. Podría encuadrar dentro del delito de trata. Nosotros no lo regulamos, pero los tratados internacionales nos han obligado a hacerlo, no lo hacemos. Curiosa falta, pero los tratados internacionales sí. Concluye ella: es decir que el legislador quiere que aborte, porque es la única salida que le deja abierta. Gracias. Si la mujer quiere llevar adelante el embarazo, queda sola. Las consejerías no están previstas con un principio de favorecer el embarazo, sino de desembocar en el aborto. En lugar de contener a la mujer, acompañan a la que decidió abortar, no acompañan a la que decidiera otra cosa. Si la mujer quiere dar en adopción al hijo, no puede, según el sistema argentino, pero sí puede abortarlo. Es decir, el principio de quien puede lo más y no puede lo menos se subvierte. La mujer no puede decidir la muerte de su hijo, pero no puede decidir su adopción. Tampoco puede abandonar al hijo, porque entonces incurre en el delito de abandono, que no está despenalizado, que es un crimen y que podría llevarla a la cárcel. Ni puede entregarlo después del parto a nadie, ni siquiera a una persona de su confianza, porque también sería un delito que probablemente encuadraría como trata. La doctora Aida Kemelmacher de Carlucci, doctora en Ciencias Jurídicas, integrante en su momento de la comisión redactora de la reforma del Código Civil de la Nación, explicó su apoyo a la sanción de la ley que convertiría en legal el aborto en la Argentina. Explicaré por qué esta ley, porque yo espero que sea ley, primero, no viola el bloque de constitucionalidad, bloque que no está construido exclusivamente como se pretende con simpleza quienes se oponen a esta ley, sobre el único pilar de la protección de la vida desde la concepción. Este no es el único pilar del bloque de constitucionalidad. Segundo, explicaré por qué esta ley no viola el federalismo. Y en tercer lugar, explicaré por qué esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia. No viola la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se critica a la Corte de la Nación porque distinguió entre reserva y criterios interpretativos o declaraciones. Mucho se ha hablado aquí. Yo voy a señalar simplemente esto. Esa ley, la 23.849, habla de reserva en singular y declaraciones en plural. La reserva para la adopción internacional, nada más. Y dice expresamente lo que es algo propio de las reservas, que esos artículos no rijan en su jurisdicción. Y lo dice con todas las letras. En cambio, para las otras 3 declaraciones que formula, la primera relativa a la concepción como principio de la existencia de un niño, dice solo debe interpretarse. Y para la segunda, que habla del derecho a la salud del niño, interpreta
que es obligación de los estados adoptar las medidas apropiadas para la orientación a los padres. Ahora, ese artículo al que se ha hecho esta declaración habla de que el Estado está obligado a desarrollar la atención sanitaria preventiva. O sea que si esto fuese una reserva, nuestro Estado no estaría obligado a desarrollar la atención sanitaria preventiva, lo cual es una barbaridad grande como una casa. En tercer lugar, la declaración es para los casos de los niños en conflictos armados, en los que dice que aplicará la ley interna porque es más protectora de los derechos de los niños ya nacidos, fórmula que no utiliza para el artículo 1, donde no dice que se aplicará el derecho interno, no, dice solo interpretación. Entonces, más allá de que llamemos reserva o criterios interpretativos, vemos que es la propia ley la que está diciendo qué efecto tiene para la República Argentina esta Convención Internacional de los Derechos del Niño en esto que tenemos alguna observación. Para la reserva dice no la aplico y para las otras declaraciones hay una en la que dice voy a aplicar el derecho interno porque es más protector. En el otro no dice absolutamente nada. Algo debe querer decir esta diferente interpretación. Pero aunque no se comparta lo que estoy diciendo, hay algo mucho más importante. Este Senado aprobó, después de la ley 23849, que es del año 1999, ustedes en el año 2014, afortunadamente, el Congreso aprobó por ley 27.005 el tercer protocolo facultativo adicional de la Convención. Ese tercer protocolo adicional de la Convención reconoce al Comité Internacional de los Derechos del Niño competencia para intervenir en una serie de denuncias. No puede dudar entonces que la República Argentina reconoce a ese comité fuerza interpretativa de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, puesto que si le dio competencia para llevar adelante procedimientos que pueden concluir incluso en condenas a nuestro propio país, es evidente que le está dando facultades interpretativas de la Convención. Pues bien, ese comité, como ya se ha dicho acá por parte de muchos expositores, nos ha recomendado más de una vez, la última vez este año en junio, que debemos asegurar el acceso a los servicios del aborto seguro y atención posparto para niñas adolescentes. ¿Cómo sostener entonces que el derecho del feto es absoluto? Si el órgano encargado de la interpretación y aplicación de la Convención prioriza a la adolescente embarazada, persona esta sí que tengo frente a mis ojos y que indudablemente está protegida por la Convención. No es todo. Quienes afirman la inconstitucionalidad piden que la Argentina no cumpla con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, organismo al que nuestro país pertenece desde el año 1937. Alertan a estas personas sobre la peligrosidad del concepto de salud que ese organismo formuló ya en el año 1948 y le piden al Senado entonces que no aplique la guía Abortos sin Riesgos, guía que fue redactada en el año 2003 y revisada en el año 2012. Esta ley tampoco viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ya mucho se ha explicado sobre la expresión en general y sobre la interpretación que hizo la Corte en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Los que se oponen a la ley sostienen que la Argentina no está obligada por esta interpretación. Pero esa posición tiene un problema muy grave, que es que desconoce la teoría de la autonomía, teoría que es fundamental para la interpretación y aplicación del sistema de los derechos humanos. ¿Por qué? Se ha dicho que la interpretación de un tratado sobre la base de la autonomía de sus términos, entendidos con independencia de cuál es el sentido que el derecho local le atribuye a esos términos, constituye una salvaguarda contra las actitudes estatales de mala fe que pretendan una interpretación contraria al objeto y al fin del tratado. Por eso los órganos internacionales son los que definen el sentido de las palabras del tratado.
La autonomía de conceptos opera pues como una valla a la discrecionalidad del Estado en la interpretación del tratado. Entonces tampoco se puede desoír al Comité de los Derechos Humanos cuando en sus observaciones afirmó que el Estado argentino debe modificar su legislación de forma que ayude efectivamente a las mujeres para evitar embarazo, etcétera. De esto ya se ha hablado bastante. En suma, señores, quienes se niegan a la aprobación de esta ley parecen decir: nosotros sabemos más que el Comité de los Derechos del Niño, nosotros sabemos más que la Organización Mundial de la Salud, nosotros sabemos más que el Comité de los Derechos Humanos, nosotros sabemos más que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, señores del Senado, desobedezcan lo que dicen todos estos organismos. Esta ley no viola el federalismo. No es bueno que el federalismo se recuerde solo para restringir los derechos de las personas. Además de la cuestión penal, que no se puede dudar que es federal, este es un tema de salud pública que compromete derechos humanos y por lo tanto la República Argentina debe responder internacionalmente cuando los viola. Con la discusión que está dándose en el Senado, llegamos al final de este nuestro 10º programa. Agradecemos el acompañamiento de todas las semanas. Nos volvemos a encontrar en Otro Poder.